Muy buenos días, queridos hermanos y hermanas en Jesucristo. Bueno, buenas tardes ya. Hoy nos cogió un poquito la tarde con la reflexión, pero hemos estado cuadrando ciertos elementos aquí técnicos para poder dar respuesta a las Eucaristías. Hoy les habla el Padre Julián Rendón, como todos los días lo hacemos, sacerdote misionero anglicano. Y les doy la bienvenida a este espacio de alimento para el alma, para que vayamos creciendo y fortaleciendo nuestra fe en ese Jesucristo que todo nos lo va dando, para que tengamos también esa vida en abundancia y que mejor la palabra de Dios para ir creciendo en esa espiritualidad con Él. Hoy vamos a llamar a ese Espíritu Santo para que nos dé esa capacidad de discernimiento, esa capacidad de poder ir creciendo más en el conocimiento de Dios por medio de su gracia, de su poder, de su inspiración. Pero antes los voy a invitar para que busquemos el Evangelio de San Mateo, capítulo 17, versículos 22 al 27. Iniciemos entonces en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. También acierto al empezar, dirección al programar y perfección al acabar. Amén. Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, mientras Jesús y los discípulos recorrían juntos a Galilea, les dijo Jesús: al Hijo del Hombre lo van a entregar en manos de los hombres. Lo matarán, pero resucitará el tercer día. Ellos se pusieron muy tristes. Cuando llegaron a Cafarnaúm, los que cobraban el impuesto de las 2 dracmas, se acercaron a Pedro y le preguntaron: ¿su maestro no paga las 2 dracmas? Contestó: sí. Cuando llegó a casa, Jesús se adelantó a preguntarle: ¿qué te parece, Simón? Los reyes del mundo, ¿a quién le cobran impuestos y tasas? ¿A sus hijos o a los extranjeros o extraños? Contestó: a los extraños. Jesús le dijo: entonces los hijos están exentos. Sin embargo, para no escandalizarlos, ve al lago, echa el anzuelo, coge el primer pez que pique, abre la boca y encontrarás una moneda de plata. Cógela y págales por mí y por ti. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos y hermanas, en el Evangelio de hoy que se nos presenta, el Evangelio de San Mateo, se nos presentan 2 realidades. El primer elemento que podemos tomar aquí es cuando Él va manifestándole que el Hijo del Hombre va a morir, que lo van a matar, pero que el tercer día va a resucitar. Ellos se ponen tristes. Y es normal, porque cuando uno va a despedir a un ser que ama, da dificultad despedirnos, porque siempre nos cuesta, porque es alguien que ha marcado nuestra vida. Jesús ha marcado sin lugar a duda la vida de sus discípulos, la vida de aquellos con los que Él compartió, con los que le enseñó y que les entregó todo lo que necesitaban para encontrar así esa sabiduría divina. Pero entonces Él con ese mensaje les da la capacidad de tener esperanza, una esperanza de que la vida no simplemente es una vida terrenal, sino que la vida continúa, sino que la vida es un tránsito con la muerte para poder avanzar hacia ese Padre Celestial. Y es por eso entonces que Él nos va dando ese elemento de la resurrección. Porque cuando tú y yo vamos construyendo para el reino de los cielos, vamos entonces construyendo también esa resurrección en nuestras vidas para alcanzar la plenitud de la existencia humana. Todo en la vida tiene ese inicio y ese final. Y ese final para nosotros tiene la esperanza de la resurrección. Continuar nuestra vida, continuar con todo aquello que se nos ha dado. El segundo elemento que vemos en este evangelio, queridos hermanos y hermanas, es como Jesús se nos va mostrando con el impuesto de las dracmas. En muchas culturas del Antiguo Testamento, como la egipcia, el dracma era necesario para pasar de un lado a otro, es decir, para pasar de la vida a la muerte. En la cultura egipcia, cuando alguien muere o cuando quiere ir al reino de los muertos, entonces está ahí alguien como con un bote. Entonces tú le pagas los dracmas para que él le dé ese paso, pasa por todo el lago y lo lleva al lugar de los muertos. Eso mismo es más o menos lo que quiere pasar en esa parte del Evangelio. Jesús ya había anunciado que iba a morir y que iba a resucitar. Todo en la vida tiene unas consecuencias. Cuando tú haces el bien, consecuencias positivas o buenas. Cuando tú haces el mal, tienes consecuencias negativas o malas. Entonces, Jesucristo pues obviamente no había hecho el mal. Pero lo que nos va mostrando es cómo nosotros tenemos que ir buscando también ese pago desde aquí en la tierra. Cómo podemos experimentar esa vida de la eternidad desde la tierra. Y cómo nosotros también tenemos que ir dejando todo saldado en nuestra existencia.
Por eso él le pregunta a Pedro, ¿por qué los reyes del mundo cobran y le cobran también impuestos a sus hijos o solamente a los extraños? Y Pedro le dice a los extraños. Jesús no era extraño. Jesús dice, bueno, entonces nosotros estamos exentos, pero para no escandalizar, ve. ¿Por qué? Porque él habla que es el Hijo. Él es el Hijo del dueño de la vida. Él es el Hijo del dueño de ese paso a la muerte. Él es el Hijo del dueño de aquel que puede darnos la resurrección. Pero él, para no crear escándalos ni nada, entonces ve a cumplir con la parte humana. Como Jesucristo nunca nos viene a interferir en las acciones humanas. Él nos pide un cambio, Él nos pide un estilo de vida, Él nos pide una presencia de ese Espíritu Santo en nuestra existencia, pero nunca nos pide que nos alejemos de todas las obligaciones que tenemos humanamente, porque Él sabe que estamos dentro de un entorno social. Jesucristo entonces nos va motivando para que hoy hagamos las cosas bien, queridos hermanos y hermanas, para que tú y yo pagamos las cosas que hacen falta aquí, que hemos fallado. Y ese pagar es decir, ir a pedir perdón, ir a buscar ese perdón, ir a hacer ese bien, ir a mostrar ese rostro actuante de Jesucristo y poder entonces ir encontrando también esa plenitud para nuestra resurrección, para el paso de la vida hacia la muerte. Que el Señor hoy nos ilumine, que nos permita acompañarnos todos los días con esa presencia del Espíritu Santo y podernos llenar efectivamente de ese amor que Él solamente nos regala. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe para siempre. Amén. Queridos hermanos y hermanas, recuerda ser feliz todos los días porque Cristo te ha dado esa vida eterna. Simplemente hay que cuidarla y conservarla. Recuerda compartir esta reflexión del Santo Evangelio para que muchas personas puedan escuchar y reflexionar acerca de la palabra de Dios y que podamos hacer más parte de este canal de evangelización virtual. Ya vamos en 352 suscriptores, vamos avanzando poco a poco con ayuda de Dios y con ayuda de ustedes. Recuerden que estamos en la campaña de recolectar los fondos que necesitamos para el computador. Desde hoy vamos a iniciar entonces una actividad de una rifa de 500,000 pesos. Va a tener un costo de 10,000 pesos la boleta y con eso entonces recogemos también los fondos que nos hacen falta para esta actividad. Dios les pague a todas las personas que han colaborado, que han estado orando y que han estado muy pendientes de este proceso. Un abrazo y Dios los bendiga. Feliz lunes.